Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Elecciones a boca de jarro, como dice la gente. Elecciones el próximo domingo. Hablamos de democracia y hablamos de participación. No debe quedar un solo dominicano o dominicana que tenga derecho al voto, que ya esté en edad de realizarlo, que se quede fuera. Ningún dominicano o dominicana. Todos debemos, y todas, ¿verdad? Cristina está aquí Claro para sí. exigir que digamos todas también. Sí. Debemos estar presentes en este acontecimiento fundamental de la democracia en la República Dominicana. Y con nosotros, integrantes del Observatorio de Participación Electoral, ¿no? De personas con discapacidad en estos procesos electorales. Son de participación ciudadana ustedes, Estamos ¿verdad, trabajando Cristina? con todo el apoyo de participación ciudadana. Exacto, es decir, así es. Son integrantes de una organización de la sociedad civil que ha estado dedicada a darle seguimiento, a acompañar y a actuar de observador también en estos procesos. Buenos días a Tomás, está aquí con nosotros, Tomás Guzmán, a Lino Delgado y a Cristina Francisco, que ha estado antes aquí como miembros de este observatorio electoral de las personas con discapacidad. Bienvenidos y bienvenida. Gracias. Muchas gracias. A Ojalá. Muchas gracias, Ramón, por la receptividad. Y no quiero comenzar el programa sin antes agradecerte en nombre de todo el colectivo de las personas con discapacidad y en nombre del observatorio por todo el apoyo. Hemos visto que en tu programa te han visto y en todo lo que ha sido la programación del Canal 4 del CRTV, se está pasando el spot que hicimos brevemente donde queremos orientar a las personas con discapacidad. ¿Podríamos empezar con ese Claro, spot, excelente, si me parece que sí, es muy buena. Mano, claro que sí. Pónganmelo en cue para que lo veamos. Sí, cómo no. Porque además es muy corto. Sí, es corto, es muy claro, muy didáctico. Además, Tomás, cuéntanos, participación de las personas con algún tipo de discapacidad en los procesos electorales. Muy bien, gracias por recibirnos. El grupo de las personas con discapacidad asistimos a Ginebra, Suiza, como representación de la parte de la sociedad civil para observar los puntos. Debemos trabajar en conjunto para superar las barreras que hay. Entre los puntos está el artículo 29 sobre la participación política de las personas con discapacidad, tanto para ser elegido como poder elegir al candidato. Y hemos encontrado múltiples barreras. Entre ellas, la discapacidad física no tiene accesibilidad para votar. Las personas no videntes no tenían el sistema braille y las personas sordas no tienen la cantidad de intérpretes suficientes. Entonces, es un problema que tenemos que trabajar todos juntos y por eso formamos parte del observatorio para asesorar, para orientar tanto a las instituciones públicas y privadas como a las personas con discapacidad que tienen su derecho al voto. Y como ahora la Junta ha introducido el derecho voto en casa, ha creado, por ejemplo, nuestro sector, ha creado mucha confusión. Entonces nosotros tuvimos que explicarle que no es para todos, sino para personas que no pueden movilizarse. Si más adelante se va a hablar.
Entonces, todos juntos estamos trabajando para eso. Y ha sido una experiencia maravillosa porque es una forma de aperturar a una verdadera inclusión. ¿Cuánto hemos avanzado en materia de inclusión, de participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales nuestros? En un proceso estamos trabajando ahora en la parte, diríamos, inicial, porque es un trabajo muy arduo. Estamos dando los primeros pasos, como decimos, aún las personas tienen, y las personas con discapacidad física tienen mucho tiempo trabajando en el área. La palabra Cristina para su opinión. Sí, cuéntanos, sí, cómo no, fíjate, es un proceso que ya viene desarrollándose no desde este proceso electoral, sino ya desde el 2012. Ciertamente las personas sordas se han integrado ya más tarde, ahora dentro de lo que ha sido este observatorio electoral, pero en el 2012 tuve la oportunidad de trabajar con IFES, que es Inter-American Foundation for Electoral System, y desde ahí ya iniciamos con un acercamiento con la Junta Central Electoral a observar cuáles eran las principales barreras, los principales inconvenientes que tuvimos, y desde ahí se comenzó a valorar la idea de ver cuáles se podían ser las cosas que podíamos mejorar. Ese proceso, ese proyecto, aquella vez con IFES, pudimos a través de él lograr lo que eran lecciones aprendidas y una guía de recomendaciones tanto a la Junta Central Electoral como al propio sector de personas con discapacidad. Y fíjate que fue una experiencia maravillosa, fue un breve, pero eso nos dio la plataforma y la pauta para que de manera conjunta y apoyando tanto a la Junta Central Electoral con cuáles eran las cuestiones clave, que hoy día podemos ver acciones como lo que son estas últimas resoluciones del voto en casa, como es la resolución de la mesa asistida, como ha sido todo el proceso de que a través de todo y cada uno de los programas de la Junta Central Electoral, por ejemplo, hay un intérprete de señas. Y ha habido esa apertura, podríamos decir que muchas de esas recomendaciones, muchos de esos trabajos que se hicieron conjuntos, hoy estamos viendo los frutos. Hay acciones como lo que es el voto en casa, que ya hablaba Tommy, que es un plan piloto. Y realmente se tomó como una experiencia desde Ecuador, que ahí sí se comenzó a implementar en las últimas elecciones, y también como plan piloto. Aquí se va a comenzar a implementar y se está orientando en ese aspecto de que va a ser una cantidad específica de personas, no va a ser toda la totalidad de personas con discapacidad, y como dice Tommy, personas con una discapacidad muy severa que no puedan movilizarse. Entonces ya esas personas están ubicadas, enfocadas, porque tuvieron un proceso de cedulación en ese mismo, con ese mismo método. Bien. De manera que eso nos dará las pautas para que en el 2020 podamos seguir avanzando y ampliando todas esas acciones. Lino tiene aquí 3 boletas, la A, la B y la C. Él vino armado. Sí, puede presentarla, sí, ¿verdad, Lino? Bueno, sí, claro. Para explicarnos qué es lo que hay que hacer, cómo es que se va a votar, ¿verdad, Lino? Bueno, cómo no. ¿Cuál es el sistema? Muchas gracias. Bien. Bueno, desde el año 2008, la Fundación Dominicana de Ciegos propuso a las autoridades de ese entonces, de la Junta Central Electoral, una plantilla auxiliar de votación a los fines de que las personas con discapacidad visual, de baja visión y aún aquellos que tuviesen problemas en la movilidad de sus manos para marcar con precisión la boleta, propuso una plantilla auxiliar para evitar precisamente la anulación de votos y fomentar la participación de este segmento poblacional en las elecciones. Además, eso también le proporciona a los usuarios la independencia para ejercer su derecho que le corresponde como ciudadano a votar, a elegir las autoridades. Entonces, ya las autoridades de la Junta Central Electoral acogieron esa propuesta y desde el año 2008 se está entonces implementando la plantilla auxiliar de votación
con los fines antes expuestos. Hoy, pues, en estas próximas elecciones del domingo 15, ya la Junta Central ha elaborado 3 modalidades de plantillas auxiliar de votación, que, como podemos observar, está la A, que corresponde a la presidencial, donde las personas con discapacidad visual pueden elegir la casilla de su candidato de preferencia y marcar allí con la X o con una cruz ese candidato. La boleta o la plantilla B, que corresponde a los municipales, a los alcaldes y sus autoridades, lo mismo. La persona con discapacidad puede seleccionar su casilla de preferencia y marcar ahí el candidato que considere. La C, ahí está la congresual, que también le da a las personas usuarias de ejercer el voto la facilidad de seleccionar a su candidato. Es importante destacar que esta boleta C, la plantilla C, tiene varios candidatos en una misma casilla. Cada partido presentará sus candidatos a senadores, los partidos y sus diputados, y en ese orden entonces, ya si la persona no vidente quiere auxiliarse de un asistente de su plena y absoluta confianza, lo puede hacer para que marque. Y esto es muy interesante porque la Junta Central Electoral, en aras de facilitar la participación de las personas con discapacidad visual en estos procesos, permite con absoluta libertad a que las personas ciegas también puedan auxiliarse de una persona de su confianza, aún utilizando la plantilla auxiliar de votación. La idea es que no se quede nadie en casa, que ninguna persona con discapacidad se quede en el hogar, sino que motivado a ejercer su derecho pueda participar plena y efectivamente en el ejercicio de votar, que eso es parte de la democracia. Tú necesitas las plantillas, sí, para Lino, que para un mostrarlas, ejemplo de cómo la utilizaría. Mira, ahí tienes la, ahí aquí tienes está la C. Ciudadano. Esta es la C. Sí, para que Exacto. puedan. Bueno, en el explícanos. caso particular de la plantilla C, que tiene justamente unas 26 casillas, ahí la persona va a elegir su candidato a senador, ¿verdad? Entonces, si se auxilia a una persona, sea en el partido de su preferencia, elige contando Sí. a partir de contando de izquierda a derecha, va entonces a seleccionar la casilla de su preferencia y donde crea que está su candidato, entonces ahí la persona marca su cruz boleta, o X. con una Hay cruz unos o una límites X. que los imponen Claro en la que sí. plantilla, Ábrela para que estos él vea, bordes, sí. ¿verdad? Claro que sí, hay Perfecto. unos Esto se límites abre. al final, unos bolsillitos en los extremos de abajo que impide que la boleta se corra. Exacto. Esto es una boleta O sea, educativa, cuando una lógicamente, persona vaya a votar, que no tenga le van miedo. a entregar esta boleta, pero va a estar esta plantilla. Claro que sí. La va a poner ahí y ya. Se le Perfecto. coloca en la para mesa cada electoral. una de las tres hay las Por tres ahí no hay plantillas. temor de que se pase Para ningún rayando sitio. de un lado para Pues otro. hay no ningún límites temor. entre cada cuadro. Exacto. Que no bien permite que se perceptibles. salga. Exacto. O sea que es un proceso práctico, sencillo, pero que le da mucha autonomía a las personas con discapacidad visual a ejercer su derecho. Lo que único como que tienen ciudadano que le tener corresponde. pendiente es contar ¿Cuál es de 1 ¿Cuál al es el 26, candidato? cuál es el Conociendo la número, numeración de su cuál es el preferencia. número que está buscando. correcto? Y eso es Perfecto. sumamente interesante. Bien, Pero bien. ya eso es una decisión personal del individuo, claro tomando que en sí. cuenta la privacidad del derecho al voto. Exacto. Sí, o sea que estamos dando pasos importantes de avance en este sistema y por eso es atinado saludar la iniciativa de la Junta Central Electoral de fomentar esta participación política de las personas con discapacidad en estos procesos, tal y como está establecido en el artículo 29 que refería el señor Tomás Guzmán de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Es decir, cuando vayamos a votar, una persona con discapacidad visual, en este caso vamos a suponer, o cualquier otro tipo de discapacidad, se le va a entregar esta
plantillas. Se le va a su entregar solicitud. tres Esto va a plantillas, estar sí, en las mesas electorales, Sí. correcto. y se la van a entregar así. Sí. Entonces coloca debajo su boleta. Las y boletas ya las va a perfecto, presentar, ya va a La estar, tiene va a estar presentada. colocada, ya va a correcto. estar colocada. Sí, Perfecto. deben estar Y ha colocadas. habido Al un- votar, Ajá. saca y la coloca y entonces Exacto, vuelven y después, se... Correcto. ok. Y entonces cuando termina de votar la saca, ¿no? Claro que sí, la saca ya la saca de la persona, plantilla la dobla en dobla, cuatro. La la dobla en 4 y, y luego ya entonces ya la lleva a la su lleva a lugar. la urna correspondiente para depositar allí el voto. La urna itinerante, Cristina, está porque cualquiera puede agarrarse y decir, no, que me traigan la urna aquí a mi Sí. casa, que yo no puedo hacer nada. Sí, esa es una de las razones fundamentales en que hemos querido llevar orientación, como decía, a través del spot, es breve, pero también a través de los medios, de que no es a todas las personas con discapacidad que se va a ir a llevarle la boleta y el sistema, sino que esto es en principio un plan piloto y que ya las personas que van a participar dentro de ese proceso de el voto en casa ya están identificadas porque fueron numeradas y listadas a través de su proceso de cedulación. Fueron personas que en un proceso de cedulación que se dio, cuando había que cambiar las cédulas nuevas, no podían ir a los recintos a cambiar la cédula y la Junta implementó ese sistema y fue en algunos casos que solicitaron, fue a esos lugares. La Junta revisó este listado y con apoyo de personas con discapacidad se hizo un recorrido a donde todas esas personas, no solamente en el Distrito Nacional, se fue a Santiago, se fue en la zona sur, en La Romana, se fue a Barahona, y fueron contactadas personas que ya estaban dentro de ese proceso ceduladas. Esas personas quedaron ya dentro de lo que va a ser ese proceso piloto. Algunas fueron descartadas porque ya su discapacidad parece ser que se había superado. Hubo un caso en que, por ejemplo, cuando iban a entrevistarlo, la casa estaba rotulada con un partido, no voy a decir cuál, y esa fue descartada porque se quiere que este sea un proceso no político, no partidarista. Es un proceso en donde se le está dando a la persona con discapacidad el derecho de que pueda votar. Pero es muy claro y es muy interesante que lo que me preguntas, no todas las personas con discapacidad van a tener la posibilidad de que vayan a su casa. Son personas ya, son 100 personas como un plan piloto que han sido ubicadas en diferentes partes del país a nivel nacional y que sí van a poder ejercer ese voto porque fueron validados por el equipo que acompañó a la Junta del Observatorio y de otras personas con discapacidad, validaron que esa persona no pueden movilizarse y ya van a estar debidamente señalizadas porque van a ir entonces a esos lugares a ejercer entonces, para que puedan ejercer el derecho al voto. Otra particularidad y algo muy importante que ha establecido la Junta Central Electoral y que hemos querido también socializar para que las personas con discapacidad conozcan es la mesa asistida. En cada recinto electoral, no cada mesa, pero sí en cada recinto, hay una resolución que establece que va a haber una mesa de información. Un ejemplo, una persona sorda como Tommy o ciega como Lino se moviliza al centro de votación y tiene dudas, no sabe dónde le corresponde, va a estar señalizada esa mesa y va a ser una mesa de información. Va a ser una mesa en donde la persona con discapacidad puede acercarse y va a recibir la información. Si de repente yo, que soy usuaria de silla de ruedas, me tocaba en una segunda planta, yo voy a ir a esa mesa y esa mesa va a canalizar el que yo pueda votar desde este lugar abajo. Es decir, es sumamente importante porque son de las principales barreras que hemos venido enfrentando y que la Junta ha tomado en consideración. Y entonces es importante que las personas con discapacidad sepan que en cada recinto van a poder acercarse a esa mesa de asistencia para cualquier tipo de información, apoyo o ayuda que van a requerir. Se llama como la mesa asistida. Sí. Bien. Sí, la Junta Vamos a emitió esas dos compartir, Cristina, resoluciones. el spot que han elaborado ustedes, que es muy bueno, y que además debemos comentar también brevemente. Adelante con el spot preparado por el Observatorio Electoral para las Personas con Discapacidad.
Adelante. La bandera ondea, resplandeciente hoy en el corazón de cada dominicano. El Observatorio Electoral de Personas con Discapacidad promueve tu participación y tu derecho a elegir en estas elecciones sin importar tu condición. Queremos demostrarle al mundo que somos ciudadanos y ciudadanas libres con igualdad de derechos, que luchamos cada día para construir un mejor futuro. Tu voto cuenta. Somos un 12.3%. Y ahí está Tommy, que sale un actor de excelente. Hollywood. Yo creo que lo van a contratar después Un actor de Hollywood. Va a tener que salir a firmar autógrafos pronto por ahí. A Lino fue que dejaron atrás. Sí, fue en Neto. Lino estaba por Honduras, por Paraguay. ¿Que Lino andaba por dónde? ¿Dónde estaba Lino? Estábamos en Uruguay, en una actividad propia de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ya pues la No Unión tenías que ver con elecciones. No, claro. Estabas Bueno, en otro ámbito. En otros afanes. Sí, la Unión Latinoamericana de Ciegos realizó su 8º Congreso Latinoamericano de Ciegos y la 9ª Asamblea General de ULAC, donde fueron electas las nuevas autoridades que van a dirigir esa institución latinoamericana desde 2016 hasta el 2020, y en ese orden pues participamos como delegado coordinador de las instituciones miembros de ULAC de la República Dominicana en Uruguay. Y esa fue la oportunidad que Cristina y Tommy aprovecharon para hacerle spot, para que tú no salieras. Sí, bueno, pero lo importante es el maravilloso mensaje que transmite ese spot, ¿no? Claro. De fomentar la participación de la persona con discapacidad, que es un derecho humano que le corresponde, y en ese sentido yo creo que se están dando pasos positivos, importantes, para que la persona con discapacidad participe en todos los aspectos del ámbito social. O sea, ¿cuál ha sido, Tommy, Cristina, Lino, la integración, la articulación que ustedes han tenido con la Junta Central Electoral? ¿Cómo ustedes se han articulado con la Junta? ¿Cómo ha sido esa relación? Bien, la relación ha sido a través de la Alianza de Discapacidad. Como somos un equipo, trabajamos en participación ciudadana. Nosotros trabajamos en coordinación con la Alianza de Discapacidad. O sea, no tenemos una relación directa como personas sordas, porque estamos trabajando en equipo. Entonces, trabajamos de acuerdo a los lineamientos de la Alianza dentro del proyecto de participación ciudadana. Y algo también importantísimo es que hemos, desde el inicio, establecido el hecho de que queremos aportar, queremos ayudar a la Junta en cualquier tipo de acciones, como fue la de ayudarnos a la integración de identificar a las personas que ya estaban previamente ceduladas, igualmente en cualquier otro de los aspectos que ellos consideraban como lo de la mesa asistida, de qué manera. Y es importantísimo, por ejemplo, saber que el observatorio va a tener inclusive una participación de manera directa con aproximadamente 60 personas con discapacidad, que de manera conjunta, tanto con participación ciudadana, pero también de manera individual en sus respectivas mesas, vamos a estar haciendo un observatorio, viendo de qué manera las personas con discapacidad se dirigen a votar, qué tantos obstáculos pueden superar, cuáles han encontrado, porque eso es lo que nos va a dar insumo para nosotros poder hacer recomendaciones a futuro. Sí. Entonces, ver qué cosas han faltado, de qué manera esas resoluciones pueden ser efectivas si las mesas, por ejemplo, de asistencia estaban en un lugar visible, en un lugar accesible, y de qué manera eso nos va a poder ayudar a poder tener estimaciones, hacer recomendaciones de buenas prácticas. Pero algo muy importante que ha hecho el Observatorio Electoral de Personas con Discapacidad ha sido la integración y la participación que ha tenido con políticos, con candidatos. Hicimos el foro desayuno con candidatos.
Eso fue pasada ya 2 semanas, pero fue sumamente importante el hecho de que de 6 candidatos presidenciales, 4 participaran. Las 2 candidatas femeninas a la presidencia estuvieron ahí presentes. También tuvimos candidatos a diputados, una participación de aproximadamente 20 candidatos de diferentes partidos, de diferentes posiciones, presentes y ante cientos de personas con discapacidad, para saber de qué manera iban a integrar a las personas con discapacidad en sus respectivos programas. Y todo eso con una firma de un compromiso personal de cada uno de ellos, lo cual es un gran avance porque estamos creando conciencia dentro de lo que es el sector político, dentro de los candidatos, de que somos una población que requiere ser atendida y ser tomada en cuenta para esas políticas públicas. De manera que el desayuno foro fue un éxito tanto de la participación de los candidatos como de las personas con discapacidad, como de las entidades que nos acompañaron, como el CONADIS, entidades de la sociedad civil que estuvieron ahí, universidades. Fue excelente, muy buena actividad que pienso va a sumar en el sentido de que como observatorio tenemos esa experiencia de que sí podemos acercarnos a los candidatos y exigir y que ellos puedan a su vez expresarle a las personas con discapacidad de qué manera han asumido un compromiso. E incluir a las personas con discapacidad en sus planes de gobiernos y proyectos. Y ciertamente el comportamiento de las autoridades de la Junta Central Electoral lo valoramos como muy positivo, en el sentido de que están queriendo que las personas con discapacidad participen en estos procesos electorales y para ello están creando todas las facilidades necesarias, adecuadas, para que este segmento poblacional pueda participar verdaderamente. Y ahí está demostrado con lo que es el uso de la plantilla auxiliar de votación, con lo que son las mesas accesibles, ¿no?, en los espacios de que haya oportunidad, la persona con discapacidad física participe, y, en fin, creando toda una plataforma de facilidades para que las personas con discapacidad puedan ejercer el voto. O sea que yo creo que es una apertura positiva de las autoridades de la Junta Central Electoral. Me gustaría que a manera de conclusión, así, enumeremos los aspectos que me parece que son importantes y que son además innovadores en estas elecciones, que tienen que ver con la participación del sector poblacional que tiene algún tipo de discapacidad. De repente yo empezaría, número 1, con recordarle a la gente que esta plantilla que nos ha traído Lino aquí va a estar disponible. Que esta plantilla, fíjense ustedes, que se abre. Sí, exacto. Y ahí abajo queda la boleta que le van a entregar. Correcto. Sobre todo a las personas que tienen alguna discapacidad visual. De repente ustedes piensan en las personas que tienen alguna discapacidad visual, pero yo pienso también en personas que no teniendo discapacidad visual tienen problemas motores. Correcto, sí. Por ejemplo, una persona que le tiembla mucho la mano, va a anular el voto fácilmente. ¿no? Sí. Pero teniendo estos límites, cada cuadro, esto va a impedir que su cruz o su X, su raya se salga del marco. Esto es lo más innovador por ahora, que yo estoy rápidamente observando. Claro, y es importante que la persona Entonces, esta plantilla va a estar a disposición de personas que tengan... Todo el que la solicite. ¿Verdad? Todo no el que la solicite. La persona ciega, personas muy mayores, todo el que la solicite. Personas, como dices, con un tipo de discapacidad que no le permita tener el pulso. Eso lo garantiza. Pues estas plantillas, para cada una de las boletas, va a estar disponible en la mesa electoral, en el colegio electoral que le corresponda. Un segundo tema que hay entonces que volver a caer en él, el de la mesa o la urna itinerante. Eso no es para todo el mundo. No. Eso es, ya Cristina, explícalo otra vez. Exacto, el voto en casa, como dice la resolución, es una resolución que establece un plan piloto en este proceso electoral, en donde son aproximadamente 100 personas las que van a
participar en esta modalidad de voto. Personas que ya fueron a principios del mes de abril, se hizo un recorrido con ese listado de personas, tanto de personal de la Junta como con personas con discapacidad, para validar que esas personas todavía mantenían una condición que no les permitía desplazarse. Las personas que fueron ya validadas fueron entonces garantizadas de que ese voto va a ir donde ellos. Es decir, no es cualquier persona que tiene una discapacidad y que tiene dificultad para caminar. Son personas que ya fueron identificadas previamente, identificadas, y que se va a trabajar en esta etapa como un plan piloto. De manera que todo el que tiene discapacidad puede movilizarse, debe ir a asistir a ejercer su derecho al voto, porque ese proceso del voto en casa no es definitivamente para todas las personas con discapacidad. Se está conociendo, se está estableciendo para que nos pueda servir de ejemplo y poderlo establecer en el 2020. Bien, entonces tenemos la plantilla, la mesa, el voto asistido, es decir, la urna que es itinerante, que la llevan al lugar. Y tercero, tenemos la mesa asistida, esa fue que hablamos. Sí. La mesa asistida, Tommy, ¿en qué consiste? Para que la gente lo sepa. Bien, es una mesa donde las personas con discapacidad pueden buscar información que necesiten sobre dónde están ubicadas su mesa electoral. Si la mesa está en segundo nivel, nosotros vamos a ordenar, como dijo Cristina, vamos a ordenar un presidente de la mesa para que pueda asistir a esa persona. Porque como vamos a subir a esa persona, seguramente va a bajar una mesa. Sí, bajar todo lo que haya que bajar. Para que puedan votar. Claro, las personas sordas en algunos puntos. En eso ayudarán mucho los delegados de los partidos, que van a estar ahí también, auxiliares, y van a poder ir y hacer lo que tiene que hacer. Exactamente. Y también en algunas van a haber intérpretes de lengua de señas para ayudar a las personas sordas. Va a haber intérpretes de lenguaje de señas también. Tenemos esos tres elementos. ¿Alguno más, Cristina? No, muy, muy importante. Eso lo has sintetizado de manera excelente. Son las tres cosas puntuales que para el día de las elecciones las personas con discapacidad deben conocer que tienen ese derecho, que tienen derecho, si la discapacidad es visual, a buscar la plantilla, a solicitarla, que tienen la mesa asistida, donde pueden acercarse, va a estar rotulada, señalizada, y las personas con discapacidad deben de saber buscarla para que cualquier tipo de pregunta, de inquietud, se pueda hacer aclarada ahí en ese momento. Y lo del voto en casa, que ya como bien acabo de aclarar, no es a todas personas con discapacidad. Debemos cada uno de nosotros, las personas con cualquier tipo de discapacidad, que podemos desplazarnos, levantarnos temprano e ir a asistir a ejercer ese derecho que nos corresponde y por el cual estamos luchando cada día. Bien, gracias a Tomás, a Tommy Guzmán, a Cristina, nuestra asistente especial del Canal 4 RD para estos temas, ¿verdad? Gracias, y reiterarte las gracias, Ramón, por todo el apoyo que estás dando a este proceso. Gracias. A Lino Delgado, que han venido a compartir con nosotros este momento tan importante que demuestra que en la República Dominicana vamos avanzando, damos cada día un paso más de avance en materia de participación, de inclusión de todos los dominicanos y las dominicanas, no importa su condición de ninguna naturaleza, en los procesos electorales y en todas las actividades de la vida de la República Dominicana. Gracias, Tomás, gracias, Cristina, y gracias, Lino. Gracias. Vamos a terminar con el mismo spot que vimos hace un momentito, y usted quédese ahí, que en este momento comenzaremos nuestra conversación con Ramón Tejada Holguín. No se vaya. La bandera ondea, resplandeciente
Cana Dominicano. El Observatorio Electoral de Personas con Discapacidad promueve tu participación y tu derecho a elegir en estas elecciones sin importar tu condición. Queremos demostrarle al mundo que somos ciudadanos y ciudadanas libres con igualdad de derechos, que luchamos cada día para construir un mejor futuro. Tu voto cuenta.